5. El fanatismo de la gente de pluma. El observador superficial difícilmente advierte la hoy prevalente intolerancia del gobernante contra el disidente, ni menos aún cala las artimañas y maquinaciones empleadas para ahogar la voz del contrario. Lo que él ve es que se discute mucho y que al parecer nadie está de acuerdo en nada, pero la verdad es otra. Ese ardor precisamente con que comunistas, socialistas e intervencionistas, integrados en diversas sectas y escuelas, entre sí se combaten, oculta el que, pese a tanto perorar, hay una serie de dogmas fundamentales en torno a los cuales todos ellos enteramente coinciden. Se margina a los escasos pensadores independientes que pretenden combatir tales idearios, dificultándoseles el contacto con las gentes. La impresionante máquina de propaganda y proselitismo izquierdista ha triunfado plenamente, haciendo intocables ciertos temas. La intolerante ortodoxia de quienes gustan de considerarse heterodoxos se ha impuesto por doquier. Confusa mezcolanza de doctrinas diversas e incompatibles entre sí es lo que este heterodoxo dogmatismo ampara. Un eclecticismo de la peor especie, caótica colección de conjeturas derivadas de doctrinas falaces y conceptos erróneos cuya improcedente al tiempo quedó demostrada. Fragmentos inconexos de socialistas, utópicos y científicos, fabianos ingleses, institucionalistas americanos, sindicalistas franceses, historicistas alemanes y tecnócratas de todo pelaje. Reincídense en los errores de Godwin, Carlyle, Ruskin, Bismarck, Sorel, Veblen y legión de autores menos conocidos. Hay un dogma axial en torno al cual coincide este cóctel ideológico, a saber que la pobreza es consecuencia de inicuas instituciones sociales que es preciso suprimir. La instauración de la propiedad y de la empresa privada fue el pecado original que privó a la humanidad de la dichosa vida del Edén. El capitalismo solo benefició a explotadores sin entrañas y condenó a las honradas masas trabajadores a progresiva degradación y pobreza. Pero existe el Estado verdadero demiurgo, capaz él solo de doblegar al avariente aprovechante. La idea de servicio debe sustituir a la idea de lucro. Ni las intrigas ni las brutalidades de los reyes de las finanzas podrán detener la ya inaplazable revolución social. Deviene imperativa la planificación centralizada y habrá entonces abundancia y riqueza para todos. Quienes impulsan esta gran transformación son progresistas, pues batallan por un ideal generoso y que además conforma con las leyes inexorables de la evolución histórica. Quienes se oponen son reaccionarios, por cuanto en vano empeño pretenden detener el avance inexorable del progreso. Los progresistas abogan por medidas que de inmediato aliviarán la suerte de las masas dolientes, a saber, la expansión del crédito y el aumento de la circulación fiduciaria, los salarios mínimos coactivamente impuestos por el Estado o los sindicatos con la connivencia de aquel, la tasación de los precios y alquileres y múltiples otras medidas intervencionistas. Ante tanta vana palabrería, la ciencia económica se alza, demostrando que por tales vías no es posible alcanzar los objetivos que sus propios patrocinadores desean conseguir, provocándose situaciones todavía más insatisfactorias que aquellas que se pretendían remediar. La expansión crediticia engendra las crisis y las depresiones reiteradas. La inflación hace subir vertiginosamente los precios. Los salarios superiores a los del mercado desatan para indominable. Las tasas máximas reducen la producción y las mínimas provocan la aparición de excedentes incolocables. La realidad de tales acertos ha quedado evidenciada de modo irrefutable por la ciencia económica. Ningún pseudoeconomista izquierdista se ha atrevido a negar su certidumbre.
El cargo fundamental que los progresistas formulan contra el capitalismo consiste en asegurar que la periódica reaparición de crisis, depresiones y paros son fenómenos típicos y consustanciales al sistema. Los liberales opinan precisamente lo contrario, que las depresiones y el paro son consecuencia de las medidas intervencionistas que previamente adoptara el gobierno para mejorar las cosas y enriquecer a las masas. Ninguna de ambas diametralmente opuestas posturas debe aceptarse a fuer de dogma indisputable. Lo más lógico sería estudiar a fondo los temas en cuestión, deduciendo las oportunas conclusiones para después honesta y abiertamente difundirlas. Ese planteamiento, sin embargo, no es del agrado de los progresistas, por constarles que de tal debate sus idearios van a salir mal parados, heridos de muerte. Por eso procuran disimular el fondo de las cosas, evitar que la condenable herejía liberal inficione las aulas universitarias, los cenáculos intelectuales y el ágora público en general. Ataques y agravios graves soporta quien quiera osa seguir la expuesta vía liberal, disuadiéndose al joven estudioso para que no lea tantas estupideces. Existen para el dogmático progresista dos grupos sociales antagónicos que se disputan la renta nacional: los terratenientes, empresarios y capitalistas. La empresa, que bajo un régimen de libertad se apropiaría de la parte del león, dejando para el trabajo empleados, obreros y campesinos, tan solo pobres migajas bastante únicas para la mera supervivencia. Los trabajadores, lógicamente irritados por la condición de los patrones, lo natural sería que apelaran a la propuesta más radical del comunismo, con la consiguiente supresión de la propiedad privada. La mayoría, sin embargo, es paciente y moderada, por lo que rehúye un radicalismo excesivo. Rechaza el comunismo y de momento se aquieta, aún no percibiendo la totalidad de esas no ganadas rentas que en justicia le corresponde. Admite las soluciones intermedias, el dirigismo económico, el Estado-providencia, el socialismo. Acude a los intelectuales como árbitros, considerando que ellos, no siendo beligerantes, sabrán resistir a los extremistas de ambos grupos y en definitiva apoyarán a los moderados, mostrándose favorables para con la planificación, la socialdemocracia, la protección del obrero, poniendo corto final a la abusiva condición del empresario. Innecesario parece reincidir en detallado análisis de los desaciertos y contradicciones que tal modo de razonar encierra. Bastará con destacar 3 errores básicos. Primero, el gran conflicto ideológico de nuestra época no gira en torno al modo de distribuir la renta nacional. En ningún caso se trata de una lucha entre dos clases, cada una de las cuales pretendería apropiarse el mayor porcentaje posible de específico montante a distribuir. Lo que de verdad ahora interesa es determinar cuál sea desde un punto de vista social el sistema económico mejor, es decir, dilucidar cuál de los dos órdenes, capitalista o socialismo, da al esfuerzo humano la máxima productividad, elevando en definitiva el nivel medio de vida de las gentes más rápidamente, con mayor amplitud y superior calidad. Pero en cuanto tal vía emprendemos, de bruces nos damos con el problema de la imposibilidad de cálculo económico bajo el socialismo, sistema que por razones intrínsecas y de definición jamás puede racionalmente ordenar la actividad económica. Horroriza a los socialistas la mera insinuación del tema, por lo que procuran escamotearlo como sea, relegándolo al limbo del olvido, que nadie ni siquiera lo mencione, postura con la que ponen bien de manifiesto la intolerancia de su dogmatismo. Axiomático para ellos es que el capitalismo constituye el peor de los males, encarnando por el contrario en el socialismo cuanto sea considerada beneficioso. Y esto hay que tenerlo por indiscutible. Quien quiera propugne el análisis económico del socialismo sea anatema.
El sistema político occidental no permite todavía infligir castigos a la mera rusa. A quienes contracorriente osan bogar, de momento solo se les insulta, denigra y boicotea, insinuando ser de perverso e inconfesable origen su proceder tan incomprensible. Segundo, no existe en la economía diferencia apreciable entre socialismo y comunismo. La organización social en ambos casos es la misma propiedad colectiva de los medios de producción frente a propiedad privada de los mismos. Socialismo y comunismo constituyen términos sinónimos. Los socialistas se fundamentan en un documento titulado Manifiesto Comunista y el Imperio Comunista lleva por nombre Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El antagonismo que a veces se manifiesta entre el comunismo ya establecido y los partidos socialistas extranjeros no afecta a los respectivos objetivos finales. Surge cuando la dictadura soviética pretende sojuzgar un nuevo país. Al final lo que buscan es la conquista de América. O cuando se plantea el tema referente a si el asalto debe de ser de carácter violento o de índole democrática. Los políticos, economistas y las gentes que les respaldan cuando predican dirigismo y bienestar social, welfare state, sin darse cuenta están propugnando la solución socialistas comunistas. La planificación implica que los programas estatales deben privar sobre los particulares, prohibiéndose a empresarios y capitalistas la inversión de sus bienes en aquello que estimen más conveniente. Han de atenerse a las instrucciones del señor ministro, lo que equivale a estatalizar la dirección económica. Grave error, desde luego. Supone el creer que por menos absolutas o menos radicales las soluciones del socialismo, el dirigismo o el Estado providencial sean diferentes a las que el comunismo propugna. No constituyen, desde luego, antídotos antimarxistas. La moderación del socialista estriba tan solo en que no está dispuesto a vender, como el comunista, su patria a los agentes de Rusia, ni maquina la muerte de toda la burguesía no marxista. La cosa, desde luego, tiene trascendencia, pero en nada afecta a los objetivos finales que todos los aludidos movimientos persiguen. Tercero, el capitalismo y el socialismo constituyen sistemas sociales diametralmente opuestos. El control privado de los medios de producción y el control público de los mismos son nociones contradictorias. Impensable resulta una economía mixta, es decir, intermedia entre capitalismo y socialismo. Quienes propugnan esas soluciones que erróneamente califican de intermedias no buscan un compromiso entre capitalismo y socialismo. Están pensando en una tercera fórmula de características peculiares que debe ser ponderada por sus propias circunstancias, como ente específico. Es lo que los economistas denominan intervencionismo. El sistema, desde luego, contrariamente a lo que sus defensores piensan, no sirve para entremezclar unas colas de capitalismo con otras tantas de socialismo. Se trata de organización social distinta, tanto del uno como del otro. El economista asegura, sin que por ello deba calificársele de intransigente o de extremista, que el intervencionismo no puede alcanzar los objetivos deseados. Es más, viene a empeorar la situación, incluso desde el punto de vista del intervencionista que implanta la injerencia. Decir esto no es caer en el fanatismo o la obcecación, simplemente es describir la inevitable consecuencia del intervencionismo. Cuando Marx y Engels en el Manifiesto Comunista abogaban por ciertas medidas intervencionistas, no pretendían buscar salomónico arbitraje entre socialismo y capitalismo. Recomendaban tales medidas, incidentalmente, las mismas que constituían la esencia del New Deal y del Fair Deal, por considerar constituían los primeros pasos hacia la plena instauración del comunismo. Abiertamente reconocían que aun cuando eran ineficaces e indefendibles desde el verdadero punto de vista social, tenían un valor, pues a medida que se aplicaran evidenciarían su propia insuficiencia.
dando así pie a nuevos ataques contra el antiguo orden, lo que permitía definitivamente revolucionar el sistema de producción. La filosofía del progresismo milita, pues, en favor del socialismo y del comunismo.